poner el chat. Porque voy a Buenas poner tardes a todos. pantalla completa. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. Buenas, aquí María Jesús Méndez, ¿cómo están? Hola. Bueno, bien. Encantada de encontrarme con ustedes. Vamos a entrar hoy en el tema que está enlistado como estudios visuales, pero antes quisiera saber, porque bueno, y siempre va a pasar, ¿no? Nos quedaron algunas cosas en el tintero en relación a Mirsoft y la cultura visual. O sea, el texto tenía muchas más cosas que comentar que las que logramos comentar la semana pasada. También tenían el video en donde él planteaba una cosa muy interesante, que es el tema del automatismo del pensamiento visual. Lo planteaba en términos sociopolíticos y en términos bastante dramáticos. Hablaba de lo que se piensa visualmente, que es un no pensar más bien cuando en situaciones de, hola Isabel, en situaciones de, por ejemplo, policiales, ¿no? Del juicio frente a la persona que tenemos delante, si le disparamos, si no le disparamos. Entonces, todo eso pues quedó como para ser revisado por cuenta de cada uno, y entonces antes de comenzar con las clases, el par de clases que le vamos a dedicar a los estudios visuales, que tiene que ver con cultura visual, por supuesto, pero ya les voy a explicar por qué lo vamos a ver como otro tema. Quisiera saber si tienen algún comentario en relación a esa lectura que terminaron haciendo por cuenta propia. Como les digo, yo siempre le voy a apostar al desbordamiento, a que nos queden cosas y que ustedes, o sea, yo prefiero abrirles 10 ventanas y que nos alcance el tiempo para comentar 3 ventanas, pero que a ustedes les queden 7 ventanas más para explorarlas, porque entiendo que esto también es un tema de tratar de intentar una actualización. Entonces, siempre puede que suceda esto, ¿no? Que haya este desbordamiento. Entonces, ¿hay alguien que tenga algún comentario en relación a Mirsoft, al video o al resto del texto? ¿Una pregunta, una duda, una queja también se vale? Ok, nadie. Bueno. Entonces vamos a empezar hoy con el tema de los estudios visuales. Voy a dejar en pantalla ya únicamente el chat. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, les dejé con bastante anticipación, porque era un texto corto, a una serie como de compilación, sí, una compilación, que esto me tapa, el chat también me tapa la pantalla, entonces por favor interrúmpanme sencillamente cuando quieran intervenir, ¿ok? No voy a poder ver el chat tampoco, porque como pongo pantalla completa para que ustedes vean la imagen lo mejor posible, pues entonces se me atraviesan las ventanitas. Entonces Tranquilo, teníamos cualquier cosa, si alguien escribe en el chat, yo lo leo en voz alta. Ok, gracias. Vale. Entonces teníamos un texto corto con bastante conciso, con una descripción o varias descripciones sobre lo que son los estudios visuales. Y luego teníamos un texto largo, que es un texto muy denso de Martin Jay, que es el que quisiera que estudiáramos con relativa calma, ¿no? Yo tengo una selección de fragmentos del texto corto y también una selección de fragmentos del texto largo. Pero bueno, yo creo que podemos simplemente leer estos textos sobre la definición de los estudios visuales. Yo no creo que haya aquí una mayor complejidad, y si alguien tiene alguna pregunta o algo me avisa, si no yo voy a seguir más hacia el texto de Jay, que creo que es el que merece mucha más dedicación y atención, ¿de acuerdo? Entonces,
Esto todo es, este esfuerzo es de Marta Cabrera. Tenían el link allí, aunque es un texto que yo tengo desde hace tiempo, chequeé el link y el link está inactivo. Pero bueno, en todo caso, por lo menos tienen a la autora. Y ella dice que los estudios visuales es un campo interdisciplinar o incluso indisciplinar, es decir, situado en un espacio caótico entre las fronteras disciplinares, y esto lo dice Mitchell, que ya ustedes saben que va a ser un autor fundamental para nosotros, y compuesto por dos elementos interrelacionados. En primera instancia, la visualidad, la construcción visual de lo social, no solo la construcción social de la visión. Esto no es ningún trabalengua, esto tiene mucho sentido, hacer esta inversión de términos, porque la construcción visual de lo social es, bueno, construir, digamos, los sentidos o el significado o lo significativo de nosotros, por ejemplo, como venezolanos en términos visuales, ¿no? Y la construcción social de la visión es distinta. La construcción visual de la visión es algo un poco más reciente, si se quiere, porque tiene que ver con el hecho de reconocer que la visión y que por eso, bueno, se va a llamar visualidad, no tiene solamente elementos fisiológicos, sino que también tiene un gran componente cultural o social o político, como ustedes lo quieran llamar, ¿no? Y eso creo que es una de las grandes novedades de todo este viraje metodológico y disciplinario que implica, por supuesto, los estudios visuales. En segunda instancia, los estudios visuales comprenden el campo expandido de las imágenes en sus más variadas formas de tecnologización, eso creo que lo vimos muy bien con Mirzoff, mediatización y socialización, e incluyendo procedencias diversas, eso también lo hemos hablado, o sea, no solamente nos va a interesar el arte, también nos va a interesar la publicidad, el diseño, el cine, la televisión, el video, etc. Ahora, ustedes me podrían decir, el cine, la televisión ha sido objeto de interés y de estudio desde hace mucho tiempo. Pero aquí el compendio, que más que un compendio, es un tema de un fenómeno, es como, digamos, antes el arte era un sector privilegiado, ahora el arte puede seguir siendo un sector privilegiado para el mercado, por ejemplo. El mercado no le va a interesar sino el arte. O sea, el arte es digamos, la instancia que va a seguir teniendo ese valor comercial, que tiene que ver también, por supuesto, con todo el régimen de recepción que hemos inventado, ¿no? Entonces no se trata de que va a valer lo mismo el video, la televisión o el arte, sino que como fenómeno puede ser que nos interese de igual modo, o incluso puede ser que veamos el arte ya, digamos, con una influencia de el haber visto los otros, digamos, sistemas de representación, si queremos llamarlo de esa manera en estos momentos. Eso puede ejercer una influencia sobre la manera en que veamos el arte de aquí en adelante. Entonces, es una nueva perspectiva para ver el arte también, ¿no? En tanto campo, la cultura visual, que ya la conocen, el objeto de estudio y los estudios visuales, es informada por la noción de que los artefactos y su percepción están atados contextualmente por consideraciones históricas, sociales y políticas. Esto también lo traemos ya comentado desde lo que vimos en cultura visual. Sabemos que nos van a importar las consideraciones sociales y políticas, y no solamente las consideraciones estéticas, que hasta este momento considerábamos universales, eternas en cierto modo, ¿no? Porque bueno, las escuelas de arte siempre van a ser las escuelas de arte, y Warhol siempre va a ser Warhol. Ahora nos van a interesar más los aspectos sociales y políticos que determinan incluso al arte, ¿no? Con todo y que no pierde su valoración histórica y estética. Eso hay que tomarlo en cuenta, porque esto no es un problema de sustitución, aunque sí ha habido modificaciones importantes en la historia del arte. No es tanto un problema de sustitución como yo creo que más es un tema de complejización.
Bajo esta misma perspectiva, el arte comenzó a tratarse como un sistema discursivo específico productor en el periodo moderno de la categoría de obra de arte, como repositorio de ciertos valores, trabajo creativo, no instrumental, o sea, ustedes lo van a estudiar de primera mano con los cursos de estética moderna, ¿no? Pero esto también fue una invención y es importante, ¿no? El tema de que cómo es que la obra de arte se convierte en una cosa autónoma, porque para los griegos y para todo el periodo medieval eso no era así. ¿Cómo adquiere el arte o cómo se convierte la tecné o la praxis, es decir, la producción vinculada a la poiesis, a la creación, en algo autónomo, ¿no? Que había sido suprimidos en la cultura dominante de la producción masiva. Esta apertura introdujo, de una parte, cambios en la historia del arte, la llamada nueva historia del arte, animada por la semiótica, el psicoanálisis y la teoría crítica, y contribuyó, de otra parte, a dirigir las preguntas fuera del ámbito del arte y hacia un nuevo espacio plagado de artefactos visuales heterogéneos, que empezó a denominarse estudios visuales o estudios de la cultura visual. Ustedes en este momento pueden decir, bueno, ¿y para qué vamos a ver estudios visuales si ya todo esto lo vimos con cultura visual? Si me tienen un poquito de paciencia, ya van a ver por qué. Porque tiene mucho que ver con el tema de la traducción y por tanto la transferencia de la influencia del origen de los temas de cultura visual hacia la lengua, hacia a los hispanoparlantes, ¿ok? Lo vamos a ver enseguida. Para W.J.T. Mitchell, por cierto, en el texto de Marta Cabrera dice WTJ, es un error, es W.J.T. Mitchell. La emergencia de este nuevo campo implicaba un giro pictórico. Él es el que acuña el término de giro pictórico o giro visual y giro icónico, depende de la tradición. Para nosotros en español tiene más sentido hablar de giro visual. Giro pictórico es una traducción desde el inglés, porque en el inglés existe una diferencia entre image y picture. Entonces, la image puede ser la imagen interna, ¿sí? Picture ya es una imagen material. Entonces, es externa, es exterior, ¿no? Entonces, por eso a veces lo van a encontrar como giro pictórico o giro pictorial. Ya les digo, es un tema de traducción. Y el acuñador fue W.J.T. Mitchell. Y es importante porque tiene mucha relación con un ámbito de influencia también del mundo anglosajón, de la filosofía, que se ubica, digamos, más o menos concretamente, pero no solo allí, en Richard Rorty, que es un filósofo pragmatista que habló con una gran capacidad de influencia del giro lingüístico, que seguramente pues los que vienen de letras para ellos tendrán mucho más sentido, que tiene que ver con el tema de que el significado se basaba fundamentalmente en un tema que tenía que ver con la semántica, con el significado de las palabras, ¿no? Eso se relaciona mucho con el arte conceptual. Entonces Mitchell, un poco jugando dialécticamente con ese ámbito de influencia de la lingüística y del positivismo lógico o del pragmatismo norteamericano, en el caso de Richard Rorty, habla del giro pictorial, del giro pictórico, y eso pues va a ser fundamental porque eso quiere decir, digamos, un poco que la cultura contemporánea se ha desplazado desde la fuente, o sea, desde digamos, el campo de la lingüística, desde la emisión de sentido, de significado cultural, desde el tema del lenguaje hacia la imagen. Se supone que estamos en una cultura cuya fuente, digamos, de significación central o más importante es visual, ¿ok? Entonces, bueno, tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces retomo, la emergencia de este nuevo campo implicaba un giro pictórico que permea una variedad de disciplinas al punto de requerir de conversaciones entre historiadores del arte, académicos del cine, tecnólogos de la
óptica y teóricos fenomenólogos, psicoanalistas y antropólogos, para poder dar cuenta de la visualidad vernácula o cotidiana, la visualidad en términos de lo que vamos a valorar nosotros como representación, cómo vemos al otro, por ejemplo, ¿no? Por eso es que es tan importante para los estudios visuales el tema del género, porque cómo se representa lo que se valora socialmente, qué significa un cuerpo que no sea, digamos, de que no esté dentro de los cánones de la estética, supónganse ustedes fit, ¿no? El cuerpo fit frente al cuerpo, digamos, voluptuoso o qué sé yo. O sea, todos los temas de representación de género, de raza, etcétera, ¿no? Esa es la visualidad vernácula o cotidiana de aquí en adelante nos va a importar y nos va a importar muchísimo, ¿no? Los estudios visuales tenían además la virtud de poderse distanciar del textualismo asociado al estructuralismo y el postestructuralismo de las décadas de los 70 y 80 para acercarse a las prácticas, las instituciones, así como al universo sensorial. Por cierto, aquí no se trata de que conozcamos ahora todo lo que significa el estructuralismo y el postestructuralismo como movimientos, digamos, filosóficos, supónganse ustedes, aunque también tuvo sus derivaciones en la literatura, etcétera. Pero sí es bueno que les diga que vamos a ver a un representante del postestructuralismo como Foucault, conversando entonces con un representante muy, muy potente de esta nueva visión que se desplazaría desde el ámbito de influencia de los años 70 y 80, como es Martin Jay, ¿no? Martin Jay es uno de mis autores favoritos dentro de todo lo que es el cuerpo, digamos, de los estudios visuales y de la cultura visual junto con Mitchell, por el nivel de complejidad que tiene, ¿no? Bueno, aquí hay unas menciones importantes también. Sintomático del desconcierto que producía la proliferación de programas académicos, particularmente en el mundo anglosajón, llamados estudios visuales, es el cuestionario sobre la cultura visual publicado por la revista October en 1996. En los críticos Rosalind Krauss y Hal Foster formulaban 4 preguntas en forma de afirmaciones generales acerca del carácter interdisciplinario del campo y su apertura hacia la imagen a un número de historiadores del arte, teóricos del cine, críticos literarios y culturales. Este año, 1996, bajo la influencia de la revista October, entonces hay un antes y un después. Porque, bueno, viendo, digamos, la presión que hay, porque claro, la cultura visual y los estudios visuales no salen de la nada. Ya yo les he dicho que provienen en buena medida de los estudios culturales, y los estudios culturales sí tenían un par de décadas andando y siendo admitidos en los centros, digamos, de académicos, etcétera, ¿no? Entonces... Permiso. Hal Foster, perdón que te interrumpa, pero es que quería comentar que yo he leído varios textos de Hal Foster sobre el archivo y su tema en torno al archivo me parece interesante también bajo esta misma luz de la teoría visual, ¿no? O sea, todo el tema de poner adelante qué quiere decir que existe un archivo, qué es un archivo visual, o sea, todo el tema también del mal de archivo, ¿no? Todo eso es súper interesante bajo esta luz, claro, que lo acabo de hacer claro. cuente. No, gracias. Porque, bueno, si no yo pues me quedo pegada aquí hablando sola, ¿no? Sobre todo que no los veo, o sea, no los puedo ver, porque para que ustedes tengan esta pantalla que yo me esmero tanto en prepararles, tengo que tener la menor cantidad de ventanas posibles, ¿no? Sí. Pero sí es importante lo del mal de archivo, es un texto de Derrida, y que tiene que ver con toda esta nueva conciencia que tenemos sobre la producción de sentidos, porque antes era así como que los sentidos venían dados, ¿no? Y bueno, simplemente los analizábamos. O sea, nunca se había planteado antes que un archivo no era una cosa objetiva. Los archivos eran casi que cosas objetivas, porque tú archivabas documentos y los documentos son cosas objetivas. Todo eso ha cambiado. Estamos como si hubiésemos retrocedido 2 pasos atrás
para Ajá. ver con más distancia lo que nosotros mismos estamos produciendo. Y nosotros somos los productores del archivo. Y entonces el archivo tiene una intención. ¿Hay Es alguien en el, maravilloso. hay No, alguien en el, a ver, no? en el chat María Méndez manda una manito haciendo muy bien. Ok, entonces, fíjense, Rosalind Krauss, Revista October, Hal Foster, son ámbitos de influencia. Esto es Universidad de Columbia, esto es Nueva York, esto es el centro del mundo anglosajón, ejerciendo, ya les decía, presión sobre las maneras en que se estaba haciendo historia, que ya no se podía seguir haciendo historia del arte de esa manera. Entonces surge, digamos, la idea desde los estudios culturales de comenzar a ver la cultura popular, o sea, esto tiene que ver con eso, o sea, la cultura popular como que es la televisión, que es el cine, que son los movimientos políticos que se expresan en sistemas visuales, los murales, los movimientos políticos populares, etcétera. Eso también estaba arrojando una cantidad de elementos que tenían que formar parte del fenómeno, ¿no? Y entonces se crea este cuestionario y ese cuestionario se manda a, por supuesto, historiadores del arte y a una serie de personas que también representan ámbitos de influencia importantes, y esas respuestas se publican en 1996 y eso es un paso adelante en todo el cambio que tiene que ver con lo que les he mencionado, como la crisis epistémica o el cambio en las metodologías del estudio del significado, de lo que vamos a tener como algo significativo para vernos nosotros mismos, para pensarnos nosotros mismos, ¿no? Y voy a pasar directamente a esta página en la que les he simplemente enlistado todos los artículos que fueron producidos, o sea, que fueron traducidos y publicados por un personaje al que habría que rendirle un homenaje, que es José Luis Brea, que murió muy tempranamente, no llegaba a los 60 años, apenas en el año 2010. Y hasta ese año él murió repentinamente. Yo incluso me iba a ir a estudiar con él. Y hasta ese año, hasta el año 2010, se ocupó, entre otras tantas cosas, de trasladar desde el mundo anglosajón al mundo de habla hispana todos estos contenidos que estaban cambiando completamente las metodologías de trabajo, por supuesto, en el mundo industrializado, y que no habían permeado. O sea, a nosotros, digamos, la influencia nos llega quizás unos 10 o 15 años después, y mucho de eso tiene que ver con el tema de la circulación de ideas, ¿no? Y la circulación de ideas tiene que ver a su vez con las traducciones. Entonces, por eso yo les destaco tanto esta lista. Todos estos artículos en la revista que se llamaba Estudios Visuales, estaban publicados en línea hasta un par o 3 años después de la muerte de José Luis Brea, en el centro CENDEAC, que es un centro de investigaciones que hay en Murcia, que dependen de la gobernación de Murcia. Desde allí él hacía todo este esfuerzo, y yo pues siempre me confié en que estaban en línea, ¿no? Y sí me ocupé de bajar, porque son todos PDF, algunos que me interesaban mucho, pero si yo hubiese sabido que iban a ser pasados a revistas y que iban a ser vendidos, pero no tanto por el tema de que ya no son gratis, sino es más por el tema que tiene que ver con el acceso que tenemos nosotros desde aquí, pues que no llegan las cosas físicamente. Entonces, no los bajé todos, pero sí bajé los que están viendo en negritas y los pongo a la disposición de ustedes si les interesa alguno en particular. De todos Muchísimas ellos, gracias. sí, los que están en negrita, yo les puedo pasar la lista, o sea, no pretendo que en este momento escojan nada, no se preocupen por eso, en este momento yo les paso la lista y ya saben que tengo los que están en negritas, pues, ¿no? Y de todos ellos, yo escogí el que vamos a comenzar a ver hoy en detalle.
Y les digo francamente que si nosotros llegamos a ver este texto en estas 2 clases y no vemos más, yo me doy por satisfecha, porque es uno de los textos, por un lado, más complejos porque tiene muchos contenidos filosóficos, solamente por eso. Y uno siempre está entendiendo que la gente no lee filosofía como leer cualquier otra cosa, lamentablemente, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que es un poco más complejo, pero para mí estaría muy bien porque creo que vas a aportar mucho. Fíjense, el tema de aprender a ver las imágenes como aprendemos a leer y a escribir con esa misma destreza, no tiene una metodología tan estandarizada, por lo menos hasta estos momentos, como lo tiene la escritura. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer para ir refinando nuestras herramientas de análisis de la imagen o nuestra comprensión de la imagen o nuestro desarrollo del aparato crítico frente a ese automatismo del que habla Mirzoff, que todos lo tenemos, independientemente de que seamos cultos visualmente o no, todos tenemos ese automatismo. La única manera es ir leyendo y discutiendo todas estas perspectivas. Eso es lo que nos va a dotar de la mejor herramienta posible, que es una sensibilidad hacia lo visual, en la que ya pues no veamos las imágenes de la misma manera en que las veíamos antes. Por ejemplo, si ustedes se han tomado muy en serio lo que dijimos en estas 2 clases sobre los sistemas de representación, ya por ahí tienen una perspectiva mucho más aguda que los puede ayudar a detectar unas ciertas estructuras de la realidad y que, bueno, al detectarlas, pues, la lectura automáticamente comienza a ser, no sé si mejor, pero sí definitivamente más rica, ¿no? Entonces, leer estos textos, aproximarnos a todas estas análisis, es lo que nos puede dotar de la mejor herramienta posible. O sea, no olvídense de la semiología. La semiología no es una herramienta adecuada para analizar la imagen, porque es una herramienta lingüística. Y hay por ejemplo la escala iconográfica, o sea, hay muchos intentos de sistematizar la lectura de las imágenes, pero por lo menos desde mi experiencia, que no es de 2 años, sino de un poquito más, esta es la mejor manera. Leer sobre los que están viendo la imagen, ya no como algo que hay que simplemente desplazar, sino algo a lo que hay que enfrentarse, porque la cultura occidental es una cultura que está volcada hacia la imagen. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a ver el texto de Martin Jay. ¿Hasta aquí todo claro? Muy claro por ahora. Sí, perfecto. Gracias por el feedback. Sí, sí, muy claro. Bien interesante. Gracias. Uy, aquí está empezando a caer un palo de agua. Ok, entonces el texto que les di a leer, que se los di un poco tarde porque, bueno, no fue fácil escogerlo, se llama, este no es el nombre del texto, es Parresia visual, Foucault y la verdad de la mirada. Una aclaración rapidita. Digo parresia y no parresía, a mí me gusta más parresía, pero resulta que parresía no existe en el diccionario de la Real Academia. Si ustedes ponen parresía con acento, Mate les va a decir que esa palabra no existe y les va a sugerir parresia. Entonces, vamos a hacer un pequeño convención entre nosotros. Vamos a legitimar el uso de parresia y parresía, si les parece. Díganlo como prefieran, pero ya saben que RAE solo te reconoce parresia. En el mismo, fíjense que yo no lo acentué, pero en el texto de Jay, editado por José Luis Brea, está acentuado, ¿ok? Ok, aquí están los personajes. Martin Jay y Michel Foucault. Y esto va a ser
una discusión, a mí me parece, relatada por supuesto por Martin Jay, pero a mí me parece, porque ya no está Michel en el momento en que Martin Jay, o sea, quienes discuten con Martin Jay son otros autores, ¿no? Porque es Martin Jay expuso a Michel Foucault y entonces Martin Jay está más conectado con la idea de comentar las críticas que se le hacen en función de haber colocado en el texto de los ojos abatidos, de ese texto también vamos a hablar, el haber colocado a Michel Foucault como... No, muy temprano para ser papá. hay un micrófono abierto. Haber colocado a Michel Foucault como un crítico de la imagen de manera simple, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé, díganme por favor algo, ¿ustedes leyeron algo de este texto o no pudieron leer nada? ¿Qué están diciendo en el chat, Valerie? Dicen que, en el chat dicen que sí leyeron, que tanto Carlos como Isabel. Ok. Bien. Entonces vamos a comenzar por una definición de parresia o parresía. De manera más precisa, la parresia es una actividad verbal en la cual un hablante expresa su relación personal a la verdad y corre peligro porque reconoce que decir la verdad es un deber para mejorar o ayudar a otras personas, tanto como a sí mismo. En parresia, el hablante usa su libertad y elige la franqueza en vez de la persuasión, la verdad en vez de la falsedad, o el silencio y el riesgo de muerte en vez de la vida y la seguridad, la crítica en vez de la adulación y el deber moral en vez del autointerés y la apatía moral. Aquí hay por un lado hay una definición de parresia y por otro lado hay una valoración de lo que es la parresia. O sea, la parresia parece estar vinculada indefectiblemente a un tema de valentía, de valor, ¿no? Porque es el no quedarse callado, ¿no? Expresado, digamos, de manera coloquial, ¿no? Ya pues el tema que tiene que ver con qué es parresia y qué es impertinencia, ¿no? Uno podría intentar hacer esa diferenciación, ¿no? Pero Foucault hace una recuperación de esta importante noción desde su contexto original, es decir, desde el mundo antiguo, desde el mundo griego, ¿no? Y les anticipo que esto es así porque siendo que Foucault es un autor, un filósofo contemporáneo, es que casi todos los filósofos contemporáneos, sobre todo los filósofos continentales, son críticos de la modernidad, casi que no hacen otra cosa que ser críticos de la modernidad. Entonces, en muchos de ellos ustedes ven esta especie como de puente, ¿no? Entre el mundo antiguo y el mundo contemporáneo. Este ejercicio hermenéutico, ¿no? De recuperar nociones antiguas y traerlas a la vigencia de la actualidad, hacerlas vigentes, es como ese trazado de un puente que quiere evitar la modernidad, ¿no? Por supuesto, como siempre le digo a mis alumnos, y me voy a permitir decírselos a ustedes también, no es lo mismo evitar la modernidad teniendo instituciones modernas o teniendo un mundo moderno que evitar la modernidad para lanzarse de cabeza en la premodernidad. Es una cosa muy distinta, es decir, no es lo mismo ser críticos de la modernidad siendo posmodernos, porque la posmodernidad entonces lo que hace es tensar, pero en todo caso no destruye la modernidad, que ser un crítico de la modernidad y entonces lanzarse hacia la premodernidad. Que es lo que hizo básicamente, claro, que es lo que hizo básicamente el fascismo alemán, italiano, por no hablar de situaciones que a lo mejor son más cercanas, ¿no? Esa rechazo hacia la modernidad, ¿no? Los lanzó hacia la premodernidad, ¿no? Bien, entonces comenzaríamos con el primer fragmento. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien le provoca leer? ¿Qué dicen, Valerie? Sí, profe, yo puedo Perdón, leer. Isabel va a leer. Ajá, déjame ver si lo pongo un poquito más grande porque está pequeño.
Lo puse lo más grande que pude sin que se pixelara. Déjeme Porque ver. el PDF está protegido, no sé si se dieron cuenta, el PDF está protegido, ni siquiera deja subrayar, o sea, sí deja subrayar, pero no deja copiar texto. Ah, bueno, déjeme ver si lo puedo poner un poquito más grande, profesora, porque así si no lo podría leer. Ya, déjeme. Bueno, si no puedes, Isabel, me avisas y yo lo leo, ¿ok? No importa. Ok. Si lo tengo que hacer, lo hago, porque como le decía a Valerie, yo no quiero renunciar a la lectura, porque me parece que también se les puede dejar a ustedes un poco de herramientas de lo que es, digamos, análisis teórico, ¿no? Y el análisis teórico pasa por la lectura. Sí, Adelante. estoy buscando la forma de ver cómo hago para ver side by side. Ok. Ok, ahorita sí. Vale. El famoso comentario de Cézanne en una carta a un amigo de 1905, le debo a usted la verdad en la pintura y se la voy a revelar, fue primero puesto en valor en 1978 por el historiador del arte francés Hubert Damisch en su Wit des pour ou contre une sémiologie de la pintura. Y luego, con ocasión del ampliamente discutido libro de Jacques Derrida, La vérité en peinture, publicado más tarde el mismo año. En ese trabajo, Derrida desafiaba la distinción entre obra y marco, ergon y parergon, que había permitido a filósofos como Kant establecer un campo para el arte autónomo, desinteresado, diferenciado de todos los discursos e instituciones circundantes. En su lugar, insistió Derrida, el marco fue siempre permeable, permitiendo al mundo exterior invadir la obra de arte. Excrescencias aparentemente ornamentales, como las columnas frente a los edificios o los ropajes sobre las estatuas, no podían ser completamente separados del propio objeto. De hecho, las nociones fundadoras del valor artístico, belleza o sublimidad o forma provienen ellas mismas del exterior. Así, la verdad de una pintura no podría ser nunca establecida por mirar dentro de la propia pintura. Muy bien, Isabel, gracias, estupendo. Bueno, ese texto que está allí, la obra de Hubert, el texto es 8 tesis a favor o en contra de una semiología de la pintura. Bueno, yo voy a partir del hecho de que ustedes no conocen las referencias que está utilizando Jay y voy a darles algunas pistas sobre esas referencias porque si no, este texto queda completamente oscuro, ¿no? En primer lugar, tengo que decirle que esta es una referencia importantísima en la historia de la estética y la filosofía. Y por eso su mención o su traslado a los estudios visuales lo hace todavía más interesante, ¿no? Ese texto de Derrida, el texto que se llama La verdad en pintura, es para quienes les interesen un curso completo de estética contemporánea. Yo estoy segura que eso fue un seminario de estética de Derrida que luego convirtieron en un libro. Y es fascinante, pero al mismo tiempo es muy complejo. Y allí Derrida, entre otras tantas cosas, hace referencia al tema del parergon, que es una noción griega que utiliza Kant para todo este proceso que eventualmente va a derivar en la autonomía de la obra de arte. Un poco lo comentábamos en función de la perspectiva, que además va a ser un tema que también vamos a tocar con este texto, ¿no? Y el tema de la representación, del recuadro como sistema, nosotros lo comentábamos como sistema de representación, pero en este momento estamos viendo la referencia que hace Derrida a la operación intelectual que hace Kant para intentar definir lo que va a ser objeto de un juicio estético, porque a Kant finalmente lo que le interesa es cómo Carrizo, el ser humano, es capaz de juzgar lo bello y lo sublime. Es decir, el ser humano no solamente conoce la realidad, sino que también es capaz o intenta de manera universal
porque en la modernidad piensan que todo es universal, que todo lo que ellos detectan es universal, ¿no? Encontrar la belleza, valorar la belleza, ¿no? Y frente a la valoración de la belleza, además, estoy casi que haciéndoles un paréntesis de estética kantiana, pero es necesario, frente a la valoración de la belleza no nos quedamos tranquilos con lo que cada quien piense. Es decir, si alguno de nosotros en este momento dice el Guernica de Picasso no es una obra importante, no es una obra valiosa, no debería estar en el Reina Sofía, cualquier cosa de esa, por supuesto que todos volteamos a verlo, ¿no? Y le podemos hasta decir, pero ¿qué estás diciendo? O sea, esa perplejidad nos puede señalar el tema que tiene que ver con que hay una cierta búsqueda de consenso en los juicios estéticos. Y eso es lo que le interesaba a Kant, se los aclaro, porque a Kant no le interesó nunca la obra de arte. A Kant lo que le interesó fue la capacidad que tenía la subjetividad, es decir, el ser humano, porque decir subjetividad es decir ser humano, de juzgar lo que era bello o lo que era sublime. Juicios estéticos son bellos y juzga lo bello y lo sublime. Pero entonces llega un momento, porque él habla de la conformidad fin, es decir, lo que se juzga como bello no tiene ninguna finalidad, lo que más adelante Heidegger va a decir, no hay ninguna utilidad en el objeto de la obra de arte, o sea, es una cosa es creada, es un artificio, es una producción humana, pero no es lo mismo una obra de arte que este vaso que contiene agua y que sirve para tomar agua. Aunque puede ser muy bello, eso tiene una utilidad. La obra de arte tiene varias características, tal y como la concibe la modernidad. Es imposible trasladar esto al mundo antiguo, ¿ok? Para el hombre antiguo esto no era así. Pero tal y como la concibe la modernidad, la obra de arte tiene varias características. Una de ellas es autónoma, y no tiene, es conforme a fin, ella misma tiene su propia finalidad en ella misma, no tiene que estar al servicio de absolutamente nada, ¿ok? Entonces, para crear toda esa autonomía, aunque no le haya interesado las obras de arte, Kant distingue entre el adentro y el afuera. O sea, la autonomía del juicio estético requería un objeto que estuviese bien precisado. Y para eso entonces utiliza la noción de parergon y de ergon, es decir, lo que está fuera de la obra no es obra, lo que está dentro de la obra no es obra, perdón. Entonces en la pintura, o sea, eso se articula con la invención de la pintura, porque ya les digo, la invención de la pintura no es que empezaran a pintar en el Renacimiento, ¿no? Sino la invención de la pintura como eso, como el recuadro, ¿no? Como lo que queda en marca. Es que es una cosa rarísima, si ustedes lo piensan originalmente, o sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿de cuándo acá? Porque una obra de arte no puede extenderse a todas las calles o a todas las casas? O sea, la obra de arte tiene que estar circunscrita, ¿no? La pintura fue muy eficiente en eso. Entonces, crea el marco tiene un ornamento, el marco le da marco a la obra, que es lo valioso, ¿no? Pero el marco no pertenece a la obra, nosotros podemos cambiar el marco, que podemos cambiar un marco que esté deteriorado por uno nuevo, o un marco barroco lo cambiamos por uno moderno, o cualquier cosa de esa, y la obra va a seguir siendo obra. Entonces, este tema, Derrida lo convierte en un tema fundamental, porque lo vincula con otro texto de Cézanne, que está allí mencionado, que es una carta, en realidad, que Cézanne escribe, no me recuerdo quién, pero eso es fácil buscarlo si les interesa, y le dice, le debo a usted la verdad en pintura y se la voy a revelar. Entonces todo este tema que tiene que ver con qué es una pintura, qué deja de ser una pintura y qué es la verdad, qué puede ser la verdad en pintura, qué puede querer decir Cézanne con eso de le voy a revelar la verdad en la pintura. Querrá decir la verdad que contiene la pintura, la verdad que está dentro de una buena pintura. Heidegger
o sea, también es parte de este compendio de menciones que están aquí, aunque no lo mencione directamente, porque también Heidegger es el que establece ya para la contemporaneidad la relación entre el arte y la verdad, ¿no? Pero en todo caso, volviendo al texto, y me perdonan si este circunloquio no se entiende demasiado, pero no se angustien por eso. Tomen las cosas que intuitivamente les puedan sonar un poco para que el texto se les haga un poco más transparente. Eso es todo lo que quisiera, ¿no? Vamos a ver si retomando el texto logro ser menos oscura yo misma, ¿no? Entonces está el tema de la autonomía de la obra de arte, tal y como la conocemos hoy en día. Una obra de arte lo es independientemente de lo que lo rodee, que eso es otra cosa importante. Aunque las exposiciones sean muy importante establecer, por ejemplo, el famoso diálogo entre las obras, pero eso es otra cosa. Es muy diferente que nosotros hagamos una curaduría, por ejemplo, sobre el Renacimiento y pongamos en relación pinturas de varios pintores renacentistas de varias épocas distintas o de varios lugares distintos. Eso por supuesto que va a otorgarle a la exposición un sentido muy diferente que si las vemos separadamente, pero eso no les resta ni autonomía ni valor a cada una de las pinturas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo mencionamos aquí con menos rigor filosófico la semana pasada con el tema de la representación, etc. El parergón es lo que separa al ergón y el ergón es en realidad la obra, ¿no? Según Jay, no fue el Renacimiento entonces, sino Kant el que inventa la obra de arte independiente. Y a este punto va a volver Jay al final del ensayo, cuando haya explorado la relación de Foucault con la visión o con el ver. Entonces, no pierdan de vista, por más vueltas que dé Jay o por más vueltas que dé yo, tratando de explicar a Jay, que la finalidad de este ensayo es revisar la relación entre la visión y la verdad en Foucault. Es decir, que piensa Foucault que puede tener la visión, qué contenido de verdad puede tener la visión, si acaso tiene algún contenido de verdad, o si acaso la lanzamos, digamos, a lo que ya estamos acostumbrados con los críticos de la imagen, al absoluto engaño. Por ejemplo, el testimonio, ¿no? Cuando vemos algo que ocurre y somos testigos de lo que ocurrió. Eso es un hecho eminentemente visual. Entonces, eso es importante a la hora de un juicio, ¿no? Entonces, allí hay un valor de verdad, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va a alcanzar ese valor de verdad? ¿Y dónde surge? Porque ese es otro de los temas importantes aquí, como les dije. Foucault, siendo un crítico de la modernidad, está acostumbrado a trazar estos puentes, y entonces si ese valor de verdad en lo visual nace en la modernidad, ya para él va a ser motivo de sospecha, o por lo menos eso es lo que inicialmente va a entender Jay, ¿no? En cuanto a la exterioridad de la valoración de la belleza o la sublimidad, Jay refiere allí a otro elemento importantísimo de la estética kantiana que tiene que ver con el carácter subjetivo de la valoración, no tanto porque a cada quien le guste algo distinto, un poco esto ya lo mencioné, se trata más bien de que los juicios estéticos fundan la posibilidad de comunidad en términos de sentido común. Esto fue uno de los aportes más importantes de la tercera crítica kantiana, que es la crítica del juicio. Es decir, el arte provee de elementos para formular la comunidad política, y así lo va a entender Schiller. Schiller, en las cartas para la educación estética, partiendo de Kant, va a decir que la educación estética puede servir para lograr una comunidad política mucho más afianzada que la que se tenía en ese momento, ¿no? Ese es el poder de los juicios estéticos, ¿no? Ok. Yo creo que con eso podríamos, a menos que alguno de ustedes tenga algún comentario, podríamos pasar al siguiente
fragmento que he seleccionado. Isabel, ¿quiere seguir leyendo? ¿Cómo no, profesora? ¿Cómo no? Sigo. De forma similar, con el debate sobre el modelo de un par de botas de Vincent van Gogh, entre Meyer Shapiro y Martin Heidegger, una discusión que vio al crítico americano acusar a Heidegger de proyectar sus propios análisis filosóficos dentro de la obra, al identificar en ella un par de zapatos de aldeano en lugar de los del propio artista. No podía ser tomado fácilmente un camino u otro. Derrida buscó socavar la afirmación de Shapiro al corregir la atribución de Heidegger, mostrando que su propio argumento no era desinteresado, que era imposible conocer con seguridad lo que la pintura representaba. En otras palabras, la verdad de la pintura no podía ser establecida fuera de ella tampoco. Bueno, Derrida, para abrirles igualmente este texto, con las referencias que tienen, que son todas importantísimas. Derrida, digamos, en el mismo texto, retoma a su vez dos textos. Uno extraordinariamente famoso para la filosofía, que es el texto en donde Heidegger introduce su nuevo concepto de verdad, que es el concepto de aletheia. Ese texto se llama El origen de la obra de arte y seguramente lo van a ver cuando vean los cursos de estética contemporánea. Y un texto que polemiza con Heidegger desde una postura 100% judía, es decir, Shapiro como un autor se coloca, o sea, como autor, digamos, como historiador del arte, se coloca en una posición que no puede, digamos, sino ser llamada con todas sus letras una posición judía. Esto no es fácil de detectar porque, a ver, Heidegger, como ustedes a lo mejor saben, fue acusado de fascista, es decir, a pesar de que renunció apenas durante el primer año cuando estuvo como rector de la Universidad de Friburgo, que fue puesto allí por el Partido Nacional Socialista Alemán, él renuncia al año y luego estuvo de espaldas al propio partido y se recluyó en la Selva Negra a escribir, etcétera, etcétera. Sin embargo, muchos de sus propios profesores y sus compañeros que eran judíos fueron expulsados de Alemania y él no hizo absolutamente nada por eso. Entonces, siempre se le está, digamos, indicando, señalando que mucha de su filosofía, aunque no sea evidente, sustentó al nacionalsocialismo alemán, sobre todo en los componentes nacionalistas, ¿no? Y esto es una cosa muy sutil, pero también tiene mucho peso, porque Heidegger, cuando en ese libro sobre el origen de la obra de arte, utiliza esta pintura de Van Gogh para introducir su concepto de verdad, su nuevo concepto de verdad, aletheia. Aletheia es una palabra griega y él introduce la noción de aletheia como una noción que se puede oponer a la verdad científica de la modernidad, etcétera, etcétera. Pero cuando utiliza la pintura de Van Gogh, comienza a dotarla de una cantidad de sentidos que tiene que ver con la vida campestre, que está muy vinculada al Tirol, ¿no? Al Tirol alemán, y que no están, o sea que, como bien dice Shapiro, no tienen nada que ver con la pintura. O sea, ¿por qué si vas a hablar de la revelación de la verdad de la que es capaz una obra de arte, en este caso una pintura de Van Gogh, tienes que hablar de los zapatos del campesino o de los zapatos de la campesina? Heidegger cambia el género, habla campesina, campesino, y uno no puede desestimar el texto por eso, ¿no? Shapiro pregunta una cosa así como que, ¿por qué no podrían ser los zapatos del propio Van Gogh? ¿Por qué no pueden ser los zapatos de alguien urbano? ¿Por qué tienen que ser los zapatos de una campesina o de un campesino, ¿no? Bien, eso para que sepan un poco de qué va el tema de Shapiro y de Heidegger y de la crítica y de los zapatos de Van Gogh, ¿no?
les doy estas referencias fundamentales rápidamente para que sepan de lo que están hablando Martin Jay sobre todo, ¿no? Heidegger utiliza en este texto la referencia a unos zapatos que pinta Van Gogh y dice que son los zapatos de la campesina o del labrador. Lo que le interesa realmente es decir que cuando una obra de arte es tal, cuando una pintura es obra de arte, cuando realmente estamos delante de una obra de arte, ella es capaz de revelarnos un mundo. Y para Heidegger, mundo quiere decir sentido, significado, ¿no? O sea, cada uno de nosotros, para la psicología, es una persona, pero cada uno de nosotros, para la ontología de Heidegger, es un mundo. Y cada uno de nosotros tiene un mundo. Y ese mundo, ¿en qué consiste ese mundo? Ese mundo consiste en todos los significados que vamos armando a través de nuestra vida. Las personas que son importantes, los cuadros, los objetos que son importantes, las casas que son importantes, los lugares, los países que son importantes, todo eso va conformando el mundo. Entonces, que no, o sea, cuando estamos delante de una obra de arte, según Heidegger, ella es capaz de revelarnos el mundo en el que está, por supuesto, inscrito, ¿no? Y entonces él usa todo este examen fenomenológico de la pintura de Van Gogh, en lo que, les repito, lo menos importante es el tema de si es una campesina o si es, pero bueno, ya les he explicado un poco porque eso Shapiro lo hace un punto de honor, ¿no? Sino en la revelación, la leteia, el descubrimiento, la verdad que puede contener esa obra de arte. O sea, ¿qué nos puede decir el templo de Afrodita sobre el mundo griego? ¿Qué nos puede decir la catedral de Notre Dame sobre el mundo o sobre el sentido que tenía, digamos, para el hombre, los hombres o las comunidades que lo habitaron, que lo construyeron, ¿no? Víctor Hugo, perdón, permiso. Víctor Hugo tiene un capítulo maravilloso en Nuestra Señora de París, que es un capítulo entero que se dedica a hablar acerca justamente de la división, o sea, como del cambio radical que tuvo la imprenta, para hablar de Nuestra Señora de París como la iglesia en sí, ¿no? Como ahí estaba condensado todas las, no sé si no tanto los saberes, pero sí justamente una sensibilidad de mundo que con la imprenta se interrumpe porque ahora empieza a ser más democrática, digamos, es Víctor Hugo, pues es un romántico, pero eso, o sea, tiene ese capítulo maravilloso que si no lo han leído se los recomiendo, no toda la novela, no hace falta, no a todo el mundo le tiene que caer bien Víctor Hugo, pero ese capítulo es bellísimo. Gracias, Valerie. Bueno, ese sería, digamos, el valor que tiene una obra de arte. Ahora vamos a ver a dónde nos conduce todo esto, porque bueno, obviamente que no es a Heidegger ni tampoco a Kant en el párrafo anterior, ¿no? A ver, allí encuentra Heidegger el centro medular de la creación, puesto que el mundo humano es el mundo creado que se relaciona con el mundo natural, mundo es lo creado, la tierra es lo no creado. Entonces, según Derrida, la verdad en pintura tampoco puede ser establecida fuera de ella. O sea, si nosotros vamos, o sea, estamos con el tema de Cézanne, le voy a revelar la verdad en pintura. Entonces, ¿dónde está la verdad de la pintura? Ya vimos que no estaba dentro de la pintura, ahora también estamos viendo que no está fuera de la pintura, ¿no? Luego se refiere a un tercer ejemplo que está allí, ¿no? O sea, un poco más adelante en el texto, que es el de la obra de Valerio Aldami, para afirmar lo que quiere desmontar. Es muy difícil cumplir la promesa para Cézanne de revelar la veracidad fuera o dentro del cuadro. Atentos al tema de la verosidad, no lo pierdan del mapa, ¿ok? El planteamiento de Martin Jay, para el que usa este preámbulo que tiene que ver con Derrida, con Heidegger, con Shapiro, con todo esto, es estudiar la negación de que lo visual pueda ser fuente de veracidad. Como Martin Jay, por supuesto, es uno de los grandes teóricos de los estudios visuales, la teoría visual, la filosofía de la imagen, como ustedes quieran referirse a ella, y todos estos autores tienen en común una cosa, que ninguno va a, o sea, podemos considerar las imágenes peligrosas, capaces de engañarnos,
capaces de manipular, todo eso está muy bien, pero ninguno de ellos la va a desestimar. Y ninguno de ellos va a decir que si la imagen engaña, la imagen es peligrosa, tengamos que, o sea, que lo podamos decir sin siquiera conocer cuál es la naturaleza de la imagen, ¿ok? Entonces, Jay está estableciendo digamos, está queriendo demostrar, por un lado, que hay un error fundamental en la tradición occidental representada por la filosofía, al querer negar incluso la capacidad de veracidad que pueda tener la imagen. O sea, ¿por qué anticipadamente vamos a negar que la imagen pueda tener un contenido de verdad? ¿No? Y además, ¿por qué vamos a pensar, porque eso va a terminar siendo un poco así, que la palabra nos acerca más a la verdad? Porque el tema de la parresía con lo visual, o sea, fíjense que no olviden la definición de parresia o parresía, tiene que ver con el decir la verdad, ¿ok? Y es un tema como de actitud. Yo voy a arriesgarme a decirles la verdad. Y ese es un tema del decir, es un tema de la palabra, es un tema del discurso, ¿ok? Y frente a esa posición, si ya yo tengo asumido que en el decir yo puedo ser veraz, ¿sí? Puede que automáticamente entonces digamos, en la imagen no puedo serlo, ¿ok? Ese es uno de los planteamientos de fondo de todo esto para que no se pierdan en la cantidad de menciones que hace, que son todas menciones necesarias, ¿ok? Entonces, va a estudiar la relación de la imagen con la veracidad y lo va a estudiar en Foucault, ¿ok? De esta manera estaríamos viendo lo que les he dicho casi desde el primer momento. Hasta hace muy poco la filosofía se había dedicado a sospechar y a marginar lo visual y la imagen. Pero la propuesta de las perspectivas que estamos viendo, y aquí un magnífico ejemplo con Martin Jay, ha cambiado de manera radical a tal punto que entonces la filosofía está volteando y por lo menos se está preguntando qué es la imagen, ¿no? Ok, después de este fragmento, Martin Jay hace referencia a su propio y extraordinario libro que se llama Ojos abatidos, la denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX. Lo tienen publicado por Editorial Acal. Si yo lo llego a conseguir en PDF, se los paso, pero si no, está pautado verlo en el segundo trimestre. Les voy a facilitar, así sea escaneándolo, las páginas que vayamos a ver, pero se los recomiendo muchísimo. Este texto es un texto fundamental si se quieren dedicar a todos los temas que tienen que ver con filosofía de la imagen o estudios visuales o como quieran llamarlo, ¿ok? Entonces, en ese libro, tal y como explica Jay, se muestra la tensión que ha existido entre la tradición filosófica occidental y el ocularcentrismo. Es decir, hay el reconocimiento de que el ojo es el sentido fundamental, pero al mismo tiempo el ojo se pone bajo sospecha. Yo no sé si logran ver la tensión, porque no es tan fácil, la cosa no es tan fácil como decir, a Occidente privilegia la palabra, ¿sí? Fíjense que se traduce el Génesis con el tema de al principio era el verbo, ¿sí? El logos. Allí vemos cómo desde la antigüedad hacia acá pues tenemos a la palabra como el sentido principal, la manera de elaborar significación, ¿no? Y ahí está toda la tradición literaria para refrendarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo somos muy visuales, hemos hecho del ojo un sentido privilegiado. Entonces, la cita que está allí es la siguiente: la hegemonía del ojo ha devenido en tema de sospecha persistente en muy diferentes contextos discursivos, ¿ok? Dos representantes importantes de la historia de las ideas que va a revisar Jay en este tema del pensamiento francés y su relación con el ocularcentrismo son Guy Debord, con su famoso libro La sociedad del espectáculo, y al propio Foucault.
Foucault en especial con el tema de la vigilancia, el considerar la mirada como una instancia que sirve fundamentalmente para ejercer la vigilancia, ¿no? Las ideas de ambos tuvieron mucha influencia en dos grandes postulados. La vida política común se ha espectacularizado, es decir, Guy Debord piensa que la vida política se ha degenerado, se ha devaluado por la espectacularización. Por ejemplo, porque las discusiones políticas para ese momento son por televisión, para el momento en que Guy hace su libro, ¿no? Y esto ha vuelto la política un espectáculo, y eso para él definitivamente es una degradación de la propia política y de la propia vida política, ¿no? Y para Foucault, por todo lo que tiene que ver con el régimen de vigilancia y con la famosa postulación del modelo panópticon, que se ha impuesto como un modelo, muy eficiente para ejercer la vigilancia, ¿no? Y el panópticon, ya ustedes lo deben saber, fue un invento de Bentham, finales del siglo XVIII, pero eso tiene otras traducciones mucho más contemporáneas, ¿no? Si este tema les interesa especialmente, es decir, hasta dónde ha llegado el tema de lo visual y la mirada como un tema de vigilancia y por lo tanto de control político, les recomiendo una película maravillosa que además tiene muchos premios, que se llama La mujer de la montaña. Es una película que creo que es del 2018, es muy reciente. Es una película islandesa. Es muy buena, pero además es muy divertida y tiene un subrayado genial en relación al tema de la vigilancia visual por medio de dispositivos visuales, ¿no? Ok. Hasta aquí vamos bien. ¿No hay ninguna pregunta? Todo muy claro por ahora. Bien, bien. Ok. Isa, ¿quieres leer? Sí, con gusto, profesora. Voy a seguir, ajá. Shapiro dispone los argumentos del amigo de Foucault, Gilles Deleuze, contra mi lectura y argumento que Foucault debe ser entendido en cuanto ha sustituido con una dupla de visibilidad y discursividad a la estética trascendental del siglo XIX de espacio y tiempo. Ni lo visible ni lo articulable, en contraste con una estética trascendental kantiana, sería un don eterno. Cada modo sería susceptible de un análisis histórico o, hablando con mayor precisión en Foucault, arqueológico, que revelaría su carácter específico en diferentes contextos. La visión no sería generalmente sospechosa o denigrada, más bien cada situación estaría abierta a un análisis visual. Ok, ahí lo que está diciendo es que Shapiro se contrapone, o sea, fíjense, no es Foucault el que discute con Jay, ¿ok? Jay propone una lectura sobre Foucault y Shapiro defiende a Foucault. Es más o menos así, ¿no? Y en este caso, para defenderlo, utiliza a Deleuze y dice y habla de todo eso que tiene que ver con la estética trascendental, con Kant, con las condiciones espaciotemporales y todo eso que ustedes no tienen por qué tener demasiado claro, porque son todos contenidos de la estética moderna, ¿no? Entonces yo les voy a hacer aquí un comentario que tengo anotado para ver si esto los ayuda un poco a entender ese fragmento, porque es importante entenderlo, o sea, no hay otra, ¿no? Para comprender este fragmento, entonces, habría que entender el diálogo que se está estableciendo con la estética kantiana. Espacio y tiempo son las condiciones que hacen posible percibir o recibir los datos de los sentidos. Esto quiere decir que espacio y tiempo para Kant no se encuentran en la realidad exterior,
sino en la propia subjetividad humana. Somos nosotros los que ordenamos espacio-temporalmente la realidad para luego sintetizarlas con las categorías del entendimiento. ¿Ok? A eso está haciendo referencia el texto. O sea, hasta el tiempo de Foucault predominaba la estética trascendental, es decir, la estética kantiana. Foucault, según Shapiro, sustituye toda esa discurso moderno de la estética kantiana por su propia propuesta, que es de carácter arqueológico, ¿ok? Voy a seguir un poco más con la estética kantiana a ver si esto los ayuda, ¿ok? Necesitaría que me dijeran si está claro cuando termine. La estética kantiana a la que está haciendo referencia Shapiro no es la de la crítica del juicio, sino la de la teoría del conocimiento que se esboza en la crítica de la razón pura. Es decir, cuando dice estética trascendental, se refiere a la manera en que Kant, o sea, a ver, cuando dice estética trascendental, no se refiere a lo que hablamos antes, a los juicios estéticos de lo sublime y lo bello. La estética trascendental es la manera en que Kant llama a las condiciones de la sensibilidad en la primera crítica, que es la crítica del juicio. Kant tiene 3 críticas que conforman lo que se conoce como la filosofía trascendental: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. La crítica del juicio es la última de las críticas y es donde se establece todo el análisis de los juicios de gusto y toda la teoría sobre lo bello y lo sublime. La tercera crítica. Esta tercera crítica fue muy polémica, o es muy polémica para los kantólogos, los especialistas en Kant, porque es un texto que problematiza sobre todo a la primera crítica, que es la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura lo que hace es establecer una teoría del conocimiento. ¿Qué es una teoría del conocimiento? Explicar cómo Carrizo nosotros conocemos, cómo el ser humano conoce, porque eso era el problema fundamental para la filosofía moderna. La filosofía moderna es anquila de la ciencia, es sierva de la ciencia. La ciencia es una reciente creación en ese momento, ¿ok? La ciencia es básicamente lo que autores como Agustín González Gallegos llaman el nuevo oráculo. La ciencia fue la que posibilitó que dejáramos de ir a los adivinadores para saber si íbamos o no a ganar una guerra y desarrolláramos las técnicas de balística con una geometría aplicada que podía hacer que calculáramos perfectamente por el peso de la bala, con todo el tema de las leyes de gravedad, etcétera, dónde iba a caer y a quién iba a matar o a cuántos iba a matar, ¿ok? Entonces esa capacidad de predicción hizo de la ciencia, de esta nueva invención, un discurso, un ámbito discursivo que tuvo la influencia fundamental, que ocupó el centro de atención de ese momento, en ese lugar. Ya sabemos que estamos hablando de un tema que tiene que ver con el eurocentrismo, ¿sí? Y entonces la filosofía, a la filosofía lo que le interesó entonces fue respaldar filosóficamente todo ese nuevo fenómeno que estaba siendo capaz de predecir la experiencia, que estaba siendo capaz de anticiparse a la experiencia. Entonces, en la crítica de la razón pura, para retomar el tema de Kant, Kant analiza la subjetividad humana, ¿sí? Y dice, hay una cosa que se llama entendimiento, una cosa que se llama razón y una cosa que se llama sensibilidad. Por la sensibilidad nosotros recibimos los datos de la realidad. Y ahí es donde vamos con el tema de la estética trascendental. Somos nosotros los que tenemos la capacidad para organizar la realidad espacio-temporalmente. Nosotros, por ejemplo, en el conocimiento es indispensable conocer las causas para anticipar los efectos, ¿cierto? Si nosotros analizamos el virus del COVID, ¿sí? Sabemos entonces, o sea, lo conocemos y
podemos entonces elaborar una vacuna, ¿sí? Esa separación entre causa y efecto, o mejor dicho, esa conexión entre causa y efecto, ¿sí? Necesita que se organice lo que se está viendo, lo que se está percibiendo en esa secuencia. Esa secuencialidad, causa y efecto, es una capacidad que tiene la subjetividad humana. Pero primero percibimos la realidad. Y ya cuando la percibimos, la organizamos. Somos capaces de organizarla espacio-temporalmente. Según Kant, el espacio y el tiempo no existen en el exterior, sino en nosotros. Es como una especie de holograma. O sea, hay una parte de la ciencia, de la ciencia actual que tiene que ver con la inteligencia artificial, etcétera, que podría darle la razón a Kant. El cerebro puede ser una especie de decodificador de la realidad y lo que nosotros estamos viendo en verdad es una decodificación que hace nuestro cerebro. Si hay accidentes en donde una parte del cerebro sufre y la persona puede perder la capacidad de organizar los eventos temporalmente, o sea, de organizarlos secuencialmente. Entonces puede ser que Kant tenga razón desde un punto de vista científico y actual, ¿ok? O sea que no nos debería extrañar esto demasiado. Pero esa es la referencia. Entonces, el cambio que hay es, según Shapiro, para defender a Foucault, la sustitución de la estética trascendental por un análisis histórico. Es decir, ya no vamos a entender que la percepción sea un aparato biológico eterno que funciona siempre lo mismo, siempre de la misma manera, perdón, sino que vamos a entenderlo más como una decantación en términos históricos. O sea, nosotros vamos a percibir con una configuración que tiene que ver con una construcción histórica. Ese sería el cambio al que está haciendo referencia Shapiro. Vamos a cambiar las estructuras eternas, universales, innatas, por una comprensión historizada de nuestras propias capacidades de percibir. ¿De acuerdo? ¿Queda más o menos claro? Sí, queda. Ok. Entonces, Jay da cuenta a través de la crítica de Shapiro que quizá Foucault distinguió entre prácticas visuales peligrosas y benignas. Eso es el punto al que quiere llegar Shapiro, ¿no? O sea, por favor, señor Jay, no condene absolutamente todo lo que dijo Foucault sobre la mirada, distinga al menos entre prácticas visuales benignas y prácticas visuales no tan benignas, ¿no? Y entonces Shapiro prefiere hacer esta distinción. Distingue el panóptico de Bentham, del cual Foucault hace una gran elaboración, ¿sí? Como modelo de vigilancia moderno, pero no habla de la visualidad en general. O sea, lo que le está queriendo decir Shapiro a Jay, o lo que Jay está rindiendo, Jay está rindiendo cuenta de la crítica de Shapiro, es que cuando Foucault critica la visualidad o dice que lo visual, que la mirada se traduce en régimen de vigilancia, se está refiriendo al panóptico de Bentham, que además tiene versiones contemporáneas, ¿ok? Que no se queda solo en esa versión de la construcción de las cárceles, el modelo ideal de las cárceles en una época. Por cierto, que en Venezuela hay una cárcel diseñada con el modelo de Bentham, la Rotunda, es la única, ¿ok? Que tenía una vigilancia centralizada, ¿no? Que era muy eficiente, ¿no? Pero él hace esa distinción entre la mirada que vigila y lo visual en la pintura y todas las cosas maravillosas que puede tener el desarrollo del significado, del propio discurso, de la propia significación cultural
en términos pictóricos, es decir, cuando lo visual no está dirigido hacia lo político en términos de vigilancia y control, sino que está dirigido hacia la expansión de la propia mirada, por ejemplo, que es básicamente el ejemplo de Manet, ¿no? Entonces contrapone el panopticón, el que considera un ojo malvado transformado en arquitectura, con la pintura moderna y contemporánea, y advierte Shapiro que Foucault, al igual que Nietzsche y Lyotard, entendieron que las imágenes tenían un rol fundamental tanto en el inconsciente como en la elevación del propio placer, ¿no? Esto es una frase que cita el propio Jay de Foucault y que es una maravilla, ¿no? O sea, fíjense la honestidad de Jay, ¿no? Está dando cuenta un poco de los argumentos de Shapiro y también resaltando cosas maravillosas que ha dicho Foucault sobre la visión. Ver es un arte de intentar ver lo que es impensado en nuestro ver y abrir todavía no vistos modos de ver. Alguien puede decir esto es un trabalenguas, ¿no? Pero en realidad no, o sea, en realidad creo que tiene mucho sentido porque usamos metáforas visuales para todo el tema que tiene que ver con la atención, ¿no? Mira bien, vamos a ver bien, veamos esto de manera rigurosa, de manera, o sea, todo el tiempo estamos usando esa metáfora del ver relacionado con la capacidad de comprender más algo o de amplificar la comprensión que tenemos de algo, ¿no? Entonces ver es un arte de intentar ver lo que es impensado en nuestro ver. Lo que nosotros estamos intentando en este curso es intentar pensar lo que no hemos pensado sobre el ver, ¿no? Bueno, no sé si quieran comentar algo en relación a esta frase, si les parece que es luminosa o si es oscura o no sé, o lo que interpretan de ella, ¿no? Ok, si no quieren hablar, yo sigo adelante un poco más. Ya estamos cerca de la hora, pero vamos a ver si llegamos hasta la próxima lámina, ¿no? Al parecer, y según Jay, existe un imperio de la mirada, pero la mirada tiene un poder limitado. La mirada tiene la particularidad de querer dominar lo que mira, pero hay también una resistencia a ese dominio. Las prácticas visuales artísticas pueden nutrir benévolamente el oculocentrismo occidental, pero no pueden restaurar la inocencia del ojo. Es decir, no vamos a pensar, creo yo, que no hay posibilidades de pensar que el ojo, por esta suerte de espontaneidad, sea algo natural e inocente, ¿no? Ni es natural ni es inocente. Sin embargo, en la medida en que nosotros nos apropiemos más de esa centralidad de la imagen, de ese ocularcentrismo que es propio de la cultura occidental, en esa misma medida también podemos hacer un uso crítico de las imágenes y las prácticas visuales, sobre todo el arte, tienen, uno quiere pensar que es así, esa capacidad, ¿no? Entonces, finalmente, la tesis de este ensayo es la siguiente: relación entre las prácticas alternativas o emancipatorias y la verdad. Dicho de otro modo, la relación entre la voluntad de poder y la voluntad de verdad. Este último es un tema especialmente importante porque coloca la relación del corpus general de la obra de Foucault como una gran crítica a la modernidad, la época en la que se inventa la verdad con un propósito científico del cual se podía confiar al estar desconectado de cualquier interés egoísta y sobre todo de cualquier tipo de dominación. Cuando la modernidad inventa el conocimiento científico, piensa, por un lado, que el conocimiento científico trasladado a los asuntos más del orden más humano, la política, lo social, la psicología, etcétera, nos iba a procurar la mejor vida posible en la Tierra, ¿no? Y por otro lado, cree que la verdad científica es tan confiable que
no es capaz de ejercer ningún dominio como lo puede ejercer un político que le interesa básicamente dominar a los otros, ¿no? Eso es lo que se pensaba en ese momento, ¿no? Pero por supuesto que Foucault es muy consciente de que eso no es así, ¿no? Toda la filosofía de Foucault es una arqueología del saber y un develamiento de las estructuras de poder que hay en el conocimiento, y es el conocimiento científico, no es otro tipo de conocimiento, ¿no? Foucault contribuye mucho a este desmantelamiento porque muestra instancias de dominio vinculadas al conocimiento que no se habían percibido antes, como por ejemplo las de la identidad sexual como una invención médico-normativa del siglo XIX, que es algo que yo no sé si ustedes han escuchado, pero es algo a lo que le saca muchísima punta una filósofa, un filósofo que fue filósofa, que se llama Paul Beatriz Preciado. Increíble, Preciado. Sí, Preciado es muy buena en conferencias, sobre todo me gusta a mí mucho. Jay pasa a exponer varios momentos en los que Foucault reflexiona acerca de la visión. Uno de ellos es interpretando lo que Aristóteles piensa sobre la visión. Este es un escrito de 1970 y otro anterior que se refiere a Bataille, que es el prefacio a la transgresión, que lo tienen allí en el texto en su título original en francés, ¿no? No, perdón, este está en inglés, en la que se vincula la filosofía de la reflexión con el sujeto creado por el privilegio de la visión. Bataille, como un gran crítico de la filosofía moderna, y que filósofo contemporáneo no lo es, propone resquebrajar el pensamiento filosófico especulativo que se fundamenta en la búsqueda de la verdad, mostrando que tal ilusión se fundamenta en una fantasía. La verdad científica, la verdad moderna, la verdad que inventó la modernidad, se fundamenta en una fantasía. La pureza de la visión, lo que vemos como verdad irrefutable, ya sea directamente o por medio de los dispositivos tecnológicos, que no hacen sino amplificar tanto la visión como la propia fantasía. Bueno, entonces quedaríamos acá, en la página 11. Faltan 2 minutos. ¿Alguien quiere, por caridad, comentar algo? No, está buenísima la clase. A ver, Isabel dice en el chat, veo que es muy importante saber de Kant para el análisis de este texto de Jay. Bueno, Isabel, sí y no. O sea, yo no quiero que ustedes renuncien a unos textos como estos porque no tienen un conocimiento exhaustivo de todo lo que se está mencionando. Es importante porque el autor los está utilizando, por supuesto, ¿no? Pero hay capas de comprensión, ¿ok? Y aquí lo fundamental no es entender a Kant, lo fundamental es entender la relación que tiene Foucault entre la verdad y la mirada según Martin Jay. Eso es lo importante, ¿ok? Entonces yo me voy a ocupar de darles tips sobre los autores que se mencionen. Ustedes pregunten todo lo que quieran, pero aquí lo importante es entender, o sea, lo importante es acercarse a este texto y no renunciar a él por la mención de Heidegger, de Shapiro, de Kant, ni de nadie más. Porque al final lo que interesa es la articulación general, ¿ok? Entonces, al final vamos a ver si este tipo de aproximación, que además es la aproximación que yo quisiera que ustedes, digamos, tuvieran, porque leer teoría es eso, o sea, leer teoría es subrayar lo que no entiendo y buscarlo, ¿ok? Entonces, sí, en términos, digamos, de nociones que parecen, o sea, experiencia, se los ponía como en la primera clase, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí el autor con experiencia? ¿No? ¿O qué quiere decir aquí con régimen discursivo? O sea, la palabra régimen discursivo, por Dios, todo el mundo sabe lo que es un régimen y todo el mundo sabe lo que es discursivo, pero régimen discursivo, ¿qué quiere decir esa frase? ¿No? Y ser un poco curiosos en ese sentido. Dice por aquí María Méndez, yo vi un poquito de Kant cuando estudié el idioma alemán hace un poco más de 20 años y todavía no salgo del trauma. Yo no entiendo, a ver, yo entiendo porque yo sé que Kant es complejo y mis vecinos de filosofía
allá en la central sufrían mucho con Kant autor, pero la verdad es que lo que yo he leído de Kant y lo que me ha aproximado a hablar de Kant, y también puede ser porque encontré a gente que lo leyó muy bien y me explicó bien, pero a mí me encanta, a mí me parece fascinante Kant, no me parece particularmente traumático, en tanto, claro, entenderlo, cuando tienes que leerlo y estudiarlo y hacer una tesis de Kant, obviamente es complejísimo, pero no sé, a mí me encanta. A mí también me gusta mucho Kant, pero sí depende mucho de cómo lo entiendas y de quién lo explique. He visto varias veces también, o sea, me lo han explicado varios profesores y ahora es que yo he logrado entender un poco más de Kant y sí me ha ayudado un poco en este texto. Entender un poco Kant me ayuda a entender un poco más este texto, pero no es necesario, creo que se puede hacer sin entender a Kant, también se podría leer un poco lo que quiere decir pero sí ayuda, si uno conoce un poquito de Kant, que todavía no siento que lo maneje por completo, pero sí entendí un poco más el texto. Lo que sí no entendí, Carmen, una preguntita, sería Por favor. cuando habla de Deleuze, cuando señalan que hay también como una relación cuando creo que Shapiro habla como creo que es en la... Para defender a Foucault, básicamente. Ajá, Ya va, exactamente, ajá. era para defender a Foucault, no vi la relación con Deleuze, también sé un poco de Deleuze, pero no sé si con eso a lo mejor me ayuda también a entender un poquito más si sabes en ese punto a qué se referirá. Shapiro Ajá. dispone los argumentos del amigo de Foucault, Gilles Deleuze, contra mi lectura y argumenta que Foucault debe ser entendido en cuanto ha sustituido con la dupla visibilidad y discursividad la estética trascendental del siglo XIX, que es la estética kantiana. Es decir, la estética kantiana que organiza, digamos, la realidad en términos espaciales y temporales, la cambia Foucault por el tema de la visibilidad y la discursividad. La visibilidad y la discursividad son términos que, como les dije, tienen que ver con la decisión de reconocer que nosotros, el lenguaje, la visión, todo en nosotros, todo en nuestra subjetividad viene determinado históricamente. No está determinado de manera innata, porque las condiciones trascendentales, o sea, las condiciones espaciotemporales, o sea, a ver, la modernidad piensa en términos de universales, o sea, el arte es universal, la capacidad es la razón es universal, está en todos los hombres por igual. Entonces también la manera de percibir la realidad espacio-temporalmente es universal, está en todos los hombres por igual. Aquí a este punto, o sea, lo importante no creo que sea conocer a fondo a Deleuze tanto como, o sea, Jay está siendo muy honesto, está diciendo, o sea, aquí es Shapiro utiliza a Deleuze para defender a Foucault y decir que lo que importa es la sustitución de la estética universal kantiana por la idea de que todo en la visión y en el lenguaje viene determinado históricamente. Exacto. Ese es el punto importante, más que un conocimiento Sí, ahorita, a fondo sobre Deleuze. sí, creo que el argumento de Deleuze, o sea, aquí no está, el argumento de Deleuze es sobre el mismo Foucault, o sea, sobre el mismo pensamiento de Foucault, no es como una parte... No está puesto en juego, no está puesto en juego el pensamiento de Deleuze, sino un señalamiento sobre Foucault. Y le podemos dar la razón. Ya va, que se me cayó el estudio. Le podemos dar la razón, porque ciertamente Foucault, como crítico de la modernidad, trata de sustituir la idea de que nosotros podemos percibir y razonar y pensar independientemente de la época en que vivimos. No, nosotros hablamos, pensamos, vemos por condicionamientos históricos, es una construcción histórica. El discurso, la discursividad, el lenguaje, la manera en que pensamos es una construcción histórica, pero no solamente por una... No solamente por una influencia cultural, sino de manera más profunda. O sea, nos determina históricamente nuestro pensamiento.
¿sí? Ese es el cambio que estaría pues defendiendo Shapiro, porque Shapiro está defendiendo a Foucault de la crítica que le hace Jay, porque el propio Foucault no se puede defender. Gracias, Carmen. Lo que iba a decir, perdón, Carmen, que te interrumpiera, que a mí me parece que la lectura del orden del discurso de Foucault es un buen lugar como para, bueno, yo entré por ahí cuando estaba estudiando en teoría literaria, y la verdad es que me pareció un texto bastante claro para entender todo este tema de justamente el orden del discurso, ¿no? de cómo todos estos factores, la voluntad de verdad y todo esto afecta la manera en que construimos nuestra propia verdad, digamos. Claro. Y al final todavía no hemos entrado en la idea de fondo que está bien reflejada en el título, o sea, la relación entre la verdad y la mirada. La propuesta de Foucault es, volvamos a la parresía, es decir, al decir valiente, al ser verídicos, porque Foucault, ¿cuál es el interés de Foucault? El interés de Foucault es político, no es epistemológico, ¿no? Entonces, pues, esa es la valoración. Carlos dice que le recuerda una película de Fenders, Hasta el final del mundo. Ver lo que es impensado, ver. Sí, esa frase es muy sugerente. Yo creo que la deberíamos pensar. Bueno, chicos, yo sé que ustedes tienen clases ahorita a las 4:30. Yo creo que la táctica mejor sería terminar un poco antes y darles más espacio para que hablen. Yo creo que estos cursos deberían tener un complemento en algún tipo de foro o algo, ¿no? Pero siéntanse en libertad. Si tienen dudas, mándenmelas por correo. En la medida de mis posibilidades, yo las puedo ir respondiendo, ¿de acuerdo? Pero no se queden, digamos, con dudas o con cuestionamientos porque no hayan tenido chance de decirlo, de interrumpir la clase, ¿ok? Vamos entonces a continuar. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a pasar el listado de todos los temas para que vean qué tengo. Yo voy a calcular bien si nos da chance de asomarnos a otro de los ensayos traducidos por este sistema de José Luis Brea, pero si no, pues simplemente terminamos con tranquilidad de igual les ofrezco pasarles a quien le interese el que le interese, ¿ok? Recuerden que tengo solamente los que están señalados en bold, ¿de acuerdo? Yo busco la manera con Valerie de hacérselos llegar. Buenísimo. Perfecto, profesora, gracias. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Bellísima clase, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Extraordinaria.